Continuamos entonces con el segmento número 3 de la clase número 5 sobre las fuentes de conocimiento social. Terminamos de hablar en el segmento anterior de Nicolás Copérnico y Johannes Kepler. ¿Okay? Vamos entonces a continuar con Galileo Galilei en la Revolución Científica. Galileo Galilei es el matemático italiano. Él elabora la teoría del método científico, él perfeccionó el telescopio, defendió la necesidad de describir las cualidades objetivas de los cuerpos, excluyendo lo subjetivo. Hay algo bien interesante aquí, y es que cuando nosotros vamos a realizar una investigación científico-social, nosotros debemos excluir lo subjetivo. Cuando nosotros hablamos de subjetivo, estamos hablando de ¿qué? De nuestras opiniones, ¿ok? Las investigaciones deben ser fundamentadas en ¿qué? En hechos que son corroborados en la realidad, ¿ok? Mis opiniones deben, ¿verdad? De quedar a un lado. ¿Ok? Para que esa información refleje, esos datos reflejen lo más próximo a la realidad. Ahora bien, nosotros en el curso vamos a estar realizando una investigación, pero nuestra investigación será una documental. O sea, nosotros vamos a realizar una investigación, vamos a escribir una hipótesis, objetivos, preguntas de investigación, vamos a aplicar el método científico, pero con la información ya existente. ¿Okay? Ustedes van a utilizar, por ejemplo, revistas profesionales, van a utilizar libros, websites oficiales, etcétera, etcétera, fuentes fidedignas de información para realizar esa investigación documental. A la hora de yo realizar esa investigación documental, ¿ok? Yo debo de asumir no solamente la investigación documental, joven, esto yo me lo debo aplicar siempre, ¿ok? Y lo vamos a ver cuando yo voy a realizar un trabajo académico, ¿ok? Número uno, nosotros debemos de asumir estas tres actitudes. La primera actitud a la hora de yo realizar un trabajo académico, una investigación documental, yo debo asumir una actitud empírica. ¿Qué quiere decir una actitud empírica? Cuando yo asumo una actitud empírica, yo debo fundamentar los conocimientos en datos verificables. ¿Ok? Que si, por ejemplo, yo digo que los niños que se crían en un hogar en donde existió la violencia doméstica, la agresión física y verbal, tienen una alta probabilidad de ser futuros agresores, ¿ok? Esa es una hipótesis, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo yo compruebo esa hipótesis? Pues yo tengo que comprobarlo en la realidad. Yo puedo, por ejemplo, optar por realizar una entrevista a una muestra de la población penitenciaria. Yo puedo optar por entrevistar una muestra de esa población, ¿ok? De confinados, ¿ok? Yo voy a ir pues, a las diferentes cárceles, ¿verdad? Y voy a entrevistar una muestra de esos confinados que fueron sentenciados por violencia doméstica, agresión física, violencia doméstica, cualquiera de las dos, agresión física. Y entonces yo lo voy a entrevistar, le voy a hacer una serie de preguntas, ¿ok? En esa serie de preguntas, obviamente yo voy a hacer las preguntas que me lleven a mí a comprobar esa hipótesis en la realidad, ¿ok? Y resulta que yo le hice las preguntas y la mayoría, más del 50%, me indicó que sí, que provienen de un hogar en donde existe un patrón de violencia doméstica, ¿ok? Y ellos me decían, pues yo veía cómo mi papá golpeaba a mi mamá, cómo yo corría, mis hermanos corrían, nos escondíamos en el cuarto y yo estaba bien asustado, ¿ok? Y entonces ellos me narran todo eso, ¿verdad? Hipotéticamente. ¿Ok? Pues entonces ya yo tengo esa información. Ahora bien, esa hipótesis, ¿ok? Resulta que con esa información mi hipótesis fue corroborada en la realidad. ¿Ok? Por lo tanto, mi investigación va a estar fundamentada en esos datos que yo comprobé en la realidad. ¿Ok? Por lo tanto, yo puedo concluir que mi hipótesis sí fue corroborada y efectivamente
más del 50% de los confinados por violencia doméstica proviene de un hogar en donde existió la agresión física, la agresión verbal, existe un patrón. ¿Ok? Ahora bien, en ese proceso, mientras yo estaba realizando la entrevista a estos confinados, yo fui objetiva. ¿Y cómo yo fui objetiva? Pues yo dejé mis sentimientos y mis emociones personales a un lado. ¿Ok? Yo no puedo desligar mis emociones, ¿verdad? De la razón. Esos están ahí ligados, siempre van a estar presentes, siempre van a estar juntas. ¿Ok? Pero yo sí lo puedo controlar, ¿ok? Quiere decir que cuando yo estaba escuchando a esa persona narándome, ¿verdad? Cómo él maltrató a su esposa, qué le hizo, o cómo él fue víctima, pues yo tengo que tratar de controlar mis emociones lo más que pueda, porque es que automáticamente como ser humano van a florecer, ¿ok? Me puede dar coraje, me puede dar tristeza, ¿ok? Y eso, en cierta forma, puede empañar que pues, todos los datos que yo tengo que recopilar, porque esos datos que yo estoy recopilando en mi información tienen que reflejar lo más próximo a la realidad, ¿ok? Tiene que ser lo más próximo a la realidad, ¿ok? Por lo tanto, esos sentimientos y emociones debo de dejarlos a un lado para yo escuchar lo que me está diciendo ese entrevistado, ¿ok? Y entonces tomar nota para entonces yo utilizar esa información para fundamentar mis hipótesis y poder, ¿verdad? Obtener ese conocimiento científico. Número 3, la actitud sistemática. La actitud sistemática, aquí yo la asumo cuando yo tengo sumo cuidado para que todos los pasos en mi esquema de trabajo estén conexos. Con eso quiere decir que estén relacionados los unos con los otros. Quiere decir que si yo voy a seguir esa serie de pasos, todos los pasos que implica el método científico, ¿ok? Pues yo tengo que asegurarme de que todos esos pasos estén relacionados, que los objetivos estén relacionados con las preguntas de investigación, ¿ok? Que las hipótesis contesten las preguntas de investigación. No que yo haga unos objetivos, unas preguntas de investigación distintas y unas hipótesis que no tienen nada que ver, ¿ok? Eso es bien importante cuando usted vaya a redactar sus objetivos, sus preguntas de investigación, sus hipótesis, todas tienen que estar relacionadas, ¿ok? Como el ejemplo que le di ahorita, ¿ok? Un niño que vive en un hogar en donde presenció un patrón de violencia física, de violencia doméstica, pues tiene una alta probabilidad de ser pues un futuro agresor, ¿ok? Pues entonces ese es mi, ¿verdad? Mi hipótesis, pues la pregunta y el objetivo tienen que estar relacionados con esa hipótesis. ¿Ok? Más adelante, no se preocupe que yo se lo voy a explicar mucho mejor en detalle, solamente aquí quiero que vean específicamente cómo yo asumo la actitud sistemática. Yo debo de seguir una serie de pasos y todos esos pasos tienen que estar relacionados. ¿Está bien? Pasamos al último slide. Dice, aunque la ciencia ofrece garantías de certeza, la ciencia es falible. Comete errores. La ciencia comete errores. ¿Por quién está hecho? Pues por seres humanos. Comete errores. Por eso es que siguen realizándose distintas investigaciones. ¿Ok? Número 2, sobre el mismo tema. Número 2, es autocorregible. Número 3, no se compromete con una garantía absoluta de verdad. Cuando nosotros realizamos una investigación, esa investigación siempre se deja abierta, ¿ok? ¿Por qué? Porque el ser humano evoluciona, ¿ok? Nosotros somos seres dinámicos, no somos seres estáticos. El ser humano cambia a través del tiempo y así mismo cambian los problemas sociales, los fenómenos sociales siguen cambiando, ¿ok? Entonces nosotros dejamos abierta esa investigación, nosotros llegamos a unas conclusiones, determinamos si esas hipótesis se comprobaron o no en la realidad, y otras personas pueden continuar investigando sobre el mismo tema y descubriendo nuevos hallazgos, ¿ok? Descubriendo nueva información que nos ayuda, nos da la herramienta para nosotros que continuar trabajando con ese fenómeno social. Por lo tanto, la ciencia es autocorregible, se puede corregir, es falible, no es perfecta, puede cometer errores y nunca se va a comprometer con una garantía absoluta de verdad.
por lo que le mencioné anteriormente. ¿Ok? Ahora bien, ahora usted va a pasar al forro que está en el CES, ¿ok? En su sección. Va a ver como siempre, les voy a explicar todo lo que, ¿verdad? Lo que vamos a hacer en la clase. En la parte de abajo usted entra al enlace y completa el CES antes de su próxima reunión. Usted va a completar ese forro, ¿ok? Recuerde que para que usted aparezca como presente en las reuniones de esta semana, usted debe mostrar, evidenciar actividad. Usted debe, académica, usted debe ver la clase y después de ver la clase contestar esa pregunta. ¿Estamos, jóvenes? Ok, vamos entonces a resumir rapidito. Ok, en la clase de hoy, ok, discutimos lo que son las fuentes de conocimiento social. Ok, determinamos que las fuentes de conocimiento social son dos, la fuente de conocimiento precientífico o práctica y la fuente de conocimiento científico. La fuente de conocimiento precientífico pues está compuesta por la tradición, la autoridad, la intuición, el sentido común, la lógica, la experiencia, y que la ciencia es la fuente de conocimiento por excelencia. Ok, hablamos sobre la visión teocéntrica, sobre la revolución científica y finalmente sobre por qué razón la ciencia ofrece garantías de certeza. ¿Okay? ¿Por qué nosotros podemos estar seguros de que esa investigación es real? Porque es cierta, porque los investigadores deben asumir estas actitudes a la hora de realizar sus investigaciones científicas. ¿Okay? Hasta aquí entonces el segmento número 3 de la clase número 5, cuyo tema es las fuentes de conocimiento social. Hasta aquí entonces, ¿verdad? Sería la clase de hoy. Un placer estar con ustedes. Recuerde, por favor, mantenerse al día. Manténgase al día, jóvenes. Eso es bien importante. Está bien porque después nosotros, ¿verdad? Nos preguntan, oye, ¿por qué este joven aparece presente si él no tiene las tareas realizadas? ¿Cómo yo voy a justificar ese trabajo? ¿Verdad? Esa asistencia, su presencia en el curso. La única forma que lo puedo evidenciar es que usted me entregue las tareas semanales. Estamos, jóvenes. Cuídense mucho. Hasta aquí la clase de hoy. Luego, nos vemos luego. Bye bye.